Esto fue planificado, ¿no? Sí. Bueno, háganoslo saber ahí en el chat. Entonces yo veo si, bueno, no sé si ajusto contenidos o si acelero o si aceleramos la charla. Voy a estar atento al chat para que nos manejemos por ahí y también por los micrófonos, pero bueno, cada quien sabrá si tiene más ganas de intervenir hablando o escribiendo. Ustedes ven y escuchan bien, ¿cierto? Sí. Bueno, si algo falla, háganmelo saber ahí por escrito y vamos viendo. Em, bueno, la onda aquí es que abordemos algunas de las herramientas que yo conozco, que ustedes también, que las abordemos, las analicemos, las pongamos en cuestión, las comprobemos, las modifiquemos y principalmente las practiquemos. Herramientas orientadas únicamente a dos aspectos, que son la letra y la melodía. Yo he tratado como de hacer foco en esos dos aspectos porque, bueno, intentando justamente como segmentar y acotar el gran universo de la canción que, bueno, que nos dedicamos a la música, por ahí a veces nos podemos llegar a ir también por el mundo de las armonías o por el mundo de los arreglos, por el mundo de la orquestación, que la composición por supuesto que viene de ahí. Pero bueno, yo he tratado de simplificar, digamos, para que nos detengamos en profundizar en algunas herramientas, en la creación de melodías y de letras. Em, bien, y acá yo tengo unos apuntes, a ver si puedo llegar a abrirlos. Sí, acá está. Bueno, lo que se les ha compartido por el Drive en estos días, creo que el jueves, viernes, no es toda la documentación ni es toda la información que pretendo que encaremos en este primer encuentro, sino, bueno, una rime, digamos, como para que empezaran a tomar un poco de contacto con, con algunos disparadores que yo he encontrado, que en algún momento me han servido y que me parece que nos van a conducir a lo que hoy quiero empezar a compartirles. Y ni bien termine esta clase, todo el material que hoy yo mencione o que leamos va a estar también en ese drive. Alguien no recibió la, un enlace a una carpeta Drive donde habían algunos archivos. Bueno, háganmelo saber aquí. Ok. Ya bajé el Drive. ¿Y lo leíste también? ¿Tan fuerte a bajarlo? Bueno, buenísimo. Em, porque si bien son 4 encuentros los que vamos a tener, la principal bibliografía o donde más está aferrado lo que vamos a trabajar es en un libro de Carlos María Bouquet que se llama La Ruta de la Creación. Hoy yo voy a compartirles algunos papers de ahí y hoy mismo voy a subir un capítulo completo, 1 o 2 capítulos en los que me baso. Martínez Bouquet sostiene que la creación artística, él medio que lo hace bastante para la dramaturgia, para la escritura literaria em, y también para la pintura. A mí me parece que funciona recontra bien para la escritura de canciones, para escribir letras y melodías. Lo que él plantea, y es que dice que la ruta de la creación pasa por unos estadios, por etapas. Él dice que son, a ver si puedo llegar a compartirles esto. Tere o Sergio, quienes estén administrando, saben si yo puedo compartir pantalla, compartir algunos em, archivos. Voy a intentarlo. Sí, sí puedo.
Bueno, me parece que ahí ustedes lo están viendo. Están viendo lo que Martínez Bouquet parte en 3 mundos. Él habla de 3 mundos para explicar las 6 etapas de la creación. Bueno, esto está medio lento. Martínez Bouquet sostiene que prácticas compositivas de los 3 mundos, de las 6 etapas. Che, esto está tildadísimo. ¿Ustedes están viendo lo que yo intento compartirles? No, no se ve. No. No se ve, claro. Ahí ya me apareció a mí. Ahí ¿Sí? se ve. Es un Ahí se ve. cuadrito, ¿sí? Bueno, perfecto. A ver. Bien, ¿alguien no lo ve? Bueno, entonces vayamos haciéndonos en la idea de que vamos a ir abordando por etapas. Vamos a laburar en la primera etapa hoy el mundo de los informa. Las 2 primeras etapas de la creación. Etapa 1 y etapa 2. Martínez Bouquet sostiene que en la primera etapa surge el primer impulso, la inspiración y el entusiasmo inicial. Y en la segunda, el juego espontáneo y sin finalidad, libre expresión y de vitalidad sin búsqueda del logro. Después de etapa 3, 4, 5 y 6. Veamos una mirada nomás, la idea es que se hagan la idea de estos 3 mundos, a su vez divididos cada uno en 2 etapas, y que hoy pretendo que lo miremos así por arriba y que profundicemos en el mundo de los informa. Entonces ese es un gran concepto que vamos a ir teniendo en cuenta todo el tiempo en este proceso. Y otro segundo concepto que vamos a tener en cuenta todo el tiempo, pero hoy lo explico y lo profundizamos para estas primeras 2 etapas, que es el concepto de interlocutor imaginario. Martínez Bouquet sostiene que hay un binomio compuesto por el artista, la artista, y la obra. 2 elementos que están en juego, pero lo que él viene a interpretar y a aportar a ese binomio es una tercera fuerza, es un tercer personaje que los griegos pudieron haber llamado las musas, el psicoanálisis puede mencionar como el inconsciente, pero Martínez Bouquet sostiene el concepto del interlocutor imaginario, porque él dice, el artista se lanza a caminos desconocidos, inventa, es un héroe de aspecto activo, creador. Pero hay un aspecto receptivo, y lo explica desde el interlocutor imaginario. Dice que a veces la obra puede o no estar destinada o dedicada a algo o a alguien, pero existe un auténtico destinatario del acto creativo y es este interlocutor imaginario.
al que el autor en un acto inconsciente le ofrece la obra. Y ahí hay algo a lo que vamos a volver todo el tiempo. El autor o autora en un acto inconsciente le está ofreciendo su creación al interlocutor imaginario. Yo acá lo estoy mencionando, digamos, he elegido algunas frases para explicárselos, pero por supuesto que voy en la bibliografía que pretendo que la miren después en la semana. Bueno, entonces hasta acá hemos hablado de la ruta de la creación con sus 6 etapas y del concepto de interlocutor imaginario, que vamos a ir profundizando. Necesito poner una pequeñísima pausa y escucharles. Si es que si tienen algo para compartirme respecto de estos dos conceptos, el de la ruta de las 6 etapas y el del interlocutor imaginario. ¿Qué les suena? ¿Qué se imaginan? ¿A dónde les parece que nos va a llevar charlar de esto? Abran sus micrófonos y nos tomamos 5 minutitos para escucharnos. Buen día Nahuel, buen día Sala, ¿qué tal? Eh, tengo visto el tema del lector desde la disciplina de la literatura estudiado por Humberto Eco, no sé si lo conocen, que él habla también del lector modelo, que es lo mismo que estabas hablando vos, Nahuel, en cuanto a que el autor sería el sujeto empírico, sería que escribe, eh, lo hace justamente en búsqueda de ese lector, de ese sujeto, que es como un modelo, donde él habla que la obra se completa en esa nueva semiótica que se crea, ¿no? No sé, Nahuel, si tiene que ver con eso, lo que plantea este autor, que no lo conozco, ya lo anoté para buscarlo, en donde se produce esa relación en donde el lector completa lo que no está dicho en esa obra, ¿no? Y ahí es donde realmente se crea un vínculo entre lector y autor. Sí, sí, voy a Muy escribirlo. bueno, José Luis. Muy interesante, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, teniendo en cuenta el aporte del compañero aquí, me deja pensando que quizás para el creador, entonces, la respuesta ante la pregunta filosófica de si un árbol que cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo hace ruido, para el creador entonces ese árbol no hizo ruido. Bueno, está interesante. A mí, ¿sabe qué me suena esto último? Que es algo en lo que lo vamos a mencionar en las últimas etapas. En el encuentro número 3 de mediados, fines de abril, vamos a conversar sobre la etapa 5 y 6, donde se externaliza la obra, donde cómo se comparte, cuánto repercute, cuánto nos importa, qué nos significa como creadores y creadoras que la obra tenga, tenga quien la escucha cuando cae. Pero está bien interesante cómo hay veces que nos queremos ir para ese lado. Yo sé quién es Humberto Eco, no he leído al respecto de esto que estás mencionando, porque a lo que voy a pasar a explicar a continuación, cuando ya nadie más quede por intervenir, es hacer hincapié en lo interno de este personaje, de este interlocutor imaginario, hacer hincapié en sus atributos y en los atributos de la persona que crea. Cómo se juega una fuerza, un campo de fuerzas
dice el autor, y, y cómo repercute en la creación de canciones. No, yo no me estoy yendo, estoy recontra situado en ese tema y lo van a ver en menos de 5 minutos que estamos ahí, que no nos hemos ido. Y está bueno que sí tomen apuntes de lo que quieran, pero absolutamente todo de lo que he hablado va, cuando termina la charla, entra en el Drive y son un par de páginas, es un capítulo del libro, no es mucho más que eso, así que lo van a tener y va con la referencia bibliográfica por si también quieren buscar más y profundizar. ¿Alguien más? ¿Persona? Bueno, voy a continuar entonces. Voy a continuar con algo que menciona el señor Martínez Bouquet en La Ruta de la Creación. Digamos, ya hablamos de que el concepto de interlocutor imaginario es algo que él crea para sumar o sintetizar o agarrar estos conceptos de la psicología, del psicoanálisis, del arte de los griegos, de la filosofía de los griegos. Pero él para ese concepto del interlocutor imaginario. Y ya a partir de ahora yo ya lo dejo atrás, porque de lo que yo me aferro para compartirles a ustedes hoy es de los atributos psicológicos de la persona que crea y del interlocutor imaginario. A partir de ahora vamos a empezar a charlar de esto que les voy a compartir inmediatamente ahora, que son los 12 atributos psicológicos de este binomio trinomio, ¿sí? Donde está la obra, la persona creadora y el interlocutor imaginario. Todos esos existen porque existen dando vuelta 12 atributos psicológicos, 6 atributos activos y 6 atributos receptivos. Y es acá donde voy a hacer hincapié y de lo que vamos a trabajar todo este tiempo. ¿Cuáles son nuestros atributos creadores y cuáles nuestros atributos receptores? Y esto viene a laburar en nosotros, nosotras como artistas, que no solo creamos, sino también estudiamos, aprendemos, enseñamos, escuchamos, focalizándome en nuestro interés, que es la canción, y cómo escuchamos y percibimos y aceptamos y acompañamos nuestra propia creación. Este libro y otros más de los que van en la bibliografía esa que yo he armado en un programa, que creo que eso les llegó en esta semana, un pequeño programa de qué contenidos vamos a ver, hay una bibliografía al final, y mucho de lo que se habla, al menos en este tiempo me parece, este concepto del bloqueo creativo, ¿no? Yo lo veo mucho en Instagramers y YouTubers de esta cuestión. Se habla mucho de eso, de cómo destrabar, de cómo desbloquear. Y de lo que se está hablando, interpreto yo, por supuesto, es una interpretación personal, pero bueno, basada en estos apuntes, y que quiero que la discutamos con ustedes, es de atributos activos y de atributos receptivos. Como la persona que crea pasa por esta columna de la izquierda que creo que están viendo, ¿no? Yo estoy hablando como si... ¿La ven? ¿Sí? Bien, bien. Están viendo ese cuadrito que hice con ayuda. Para ordenar y que se vean bien claramente 6 capacidades activas y 6 capacidades receptivas. Las dos primeras, de las dos columnas, refieren a la etapa 1 y 2 en la que nos vamos a focalizar hoy y esta semana. Digo hoy porque hoy voy a explicar más o menos por dónde va el hilo, pero en la semana porque la idea es que sigamos en conexión, que ustedes sigan en conexión con la temática y a ver si podemos poner un poquito de manos a la obra en este sentido. Capacidades activas, capacidades receptivas. Entonces, de lo que habla el profesor Carlos Martínez Bouquet en ese libro es de en las etapas de la creación suceden impulsos creativos. En la etapa 1, una voluntad entusiasta por emanar, irradiar, originar. Crear de la nada. En el mundo, todo esto pertenece al mundo de lo sin forma. Viene del centro del artista, de su propia imaginería, creación
inspiración y necesita para crecer y no bloquearse y no frustrarse o vamos a algo más concreto, a no abandonar esto que empieza a nacer, requiere sí o sí de unos atributos receptivos, que son atributos psicológicos propios, personales, que están en ustedes, en las personas que creamos. Y ese puede parecer súper ñoño, pero es el primer atributo del que menciona la bibliografía, que es el amor incondicional. La actitud receptiva que necesitamos tener en esa primera etapa de nacimiento no es nada más que amor incondicional a eso que parece que se está empezando a gestar. Entonces, esa actitud receptiva de amor incondicional deja fuera otro tipo de actitudes receptivas que no vienen al caso. El juicio, la perfección, la búsqueda de las formas, que si es o que si no es cueca, la escala, la tonalidad, el estilo. Todo eso queda fuera de esta primera etapa. Lo que aquí propone, entonces, el autor cuando habla del interlocutor imaginario prematuro, así menciona a una actitud receptiva que no es tan receptiva, que se equivoca y tiende a ser activa. Y es ahí donde yo propongo, en esta mañana, que es donde pongamos el ojo. En los momentos en los que nuestro propio interlocutor imaginario, nuestra capacidad receptiva, pierde su condición de capacidad receptiva y se pone activa. ¿Qué significa? Que se pone a intentar modificar lo que la capacidad activa está empezando a esbozar. A esto les llamo a estar atentos esta semana a nacimientos que puedan venir de su propia inspiración, de su propia creación y acompañarlos desde esa primer capacidad receptiva. Metámonos también en la segunda, porque también tiene que ver con este primer encuentro nuestro. La segunda capacidad activa es el juego libre, espontáneo, gozosamente entre y hacia las vibraciones iniciales de algo. A ver, ¿está bien escrito esto? Sí, está bien escrito. Está mal leído, pero está bien escrito. Está súper interesante. Habla del juego espontáneo. Y la capacidad receptiva que hace falta ya no es el amor incondicional, ya avanza hacia otro estadio, que es el amor alegre, que ofrece un lugar seguro para el juego espontáneo. Yo miro eso y recuerdo, digamos, una actitud de maestro o maestra de nivel inicial, donde uno vigila y cuida un entorno seguro para que esa creación recién nacida sea sin mayores reglas que sobrevivir a nuestro propio interlocutor imaginario, a nuestra capacidad receptiva que a veces deja de ser receptiva para ponerse activa. Había algo más que quería decir en este mismo sentido y se me acaba de ir. Bueno, el paso siguiente es contarles cómo pienso llevar estos dos conceptos, de estas dos primeras columnas, de estas dos primeras etapas, a ejercicios cancionísticos. Pero vuelvo a hacer un parate y les invito a que si tienen ganas de compartir algo en este sentido, más o menos ahora la temática va columna 1, columna 2, capacidades activas, receptivas, y focalicemos en estas primeras dos etapas nacientes. ¿A qué les suena? ¿A qué les parece? No teman en, no sé, si alguien quiere compartir alguna experiencia personal o qué relación tienen ustedes con estas primeras dos etapas del proceso creativo.
Buenos días. Bueno, en lo personal, yo me siento ahí lo que hablabas del bloqueo y qué sé yo, antes de empezar ya como que tengo alto prejuicio para conmigo mismo por exigencias y qué sé yo. Entonces, bueno, era parte de la idea de hacer el taller, ver si capaz que con algunas herramientas y a través del trabajo se podía eliminar eso. Y bueno, ya ahí me has aclarado un montón de dudas sin llevando un par de minutos de la reunión, así que creo que está buenísimo. Y lo del amor incondicional, creo que es un disparador y como un combustible que está buenísimo, que quizás no lo tenía en cuenta y creo que es súper útil. Mañanas campestres. Bueno, hay algo ahí bien interesante en lo que ha compartido Marcos, gracias Marco, que es eliminar. El Marco dice que cómo eliminar este prejuicio y la autoexigencia. La autoexigencia es la que nos lleva a tocar mejor, más rápido, más lindo. Y a eso, no sé, a superarnos. Está buenísima el asunto y lo que pretende este taller es ubicarla en el lugar en el que sí aporta, que es más tarde. Por supuesto que sí, en la etapa 3, 4, 5. Eso aparece y la idea también es ordenarlo y conducirlo. La onda es que no aparezca de manera prematura. Aprender o eso, animarnos a identificar capacidades receptivas en nosotros mismos que, que nos hagan el aguante y nos acompañen en nuestro impulso creativo, al menos de estas primeras etapas iniciales. Entonces eso, la onda es ordenar y darle un lugar a la autoexigencia, pero que no es este primero, en esta primera instancia. ¿Alguien más? Hola, yo creo que de lo que habla es un poco el impulso que nos lleva a indagar nuestra cabeza y a volcarlo en una canción o en lo que sea, en cualquier obra artística. Es como lo que nos determina el volcar algo que sentimos, expresarlo. Yo quisiera hablar también, pero no sé si se me escucha bien porque tengo una internet un poco mala. Ok, apago la cámara por las dudas. En esto del juego libre y espontáneo, que cuando somos niñes, antes de, no sé, los 6 años, es nuestra manera de vincularnos con el mundo y después lo perdemos absolutamente. Cuando me acercaron algunos docentes o algunos amigos esto que estás trayendo, Nahuel, del juego espontáneo, pensaba, bueno, ¿cómo volver a ese estadio desprejuiciado? Y la manera que últimamente estoy encontrando es pensar en términos de inutilidad. O sea, voy a estar haciendo esto un rato sin sentido productivo, o sea, sin que de esta improvisación salga la melodía ya, sino como solamente como en un estado de presente, de presencia más absoluta. Y después, si de eso yo logro rescatar algo, bueno, otro capítulo, pero quería compartir ese concepto que a mí me ayuda. Sí, hola. Yo quería también agregar un comentario. En realidad esto lo leí en un libro de historia de la música, que decía que la música comenzó como una manifestación individual de los seres humanos. Al principio la música se ejecutaba sin público, la persona sentía la necesidad de expresar sus emociones internas y se iba como a un costadito sin que nadie lo escuchara y cantaba. En esa época, o sea, estoy hablando hace muchos años, la persona se manifestaba a través del canto. Entonces la música creo que está, digamos, presente en todos los seres humanos, es una necesidad de expresión que está en todos los seres humanos, en algunos no tan desarrollada, o porque no ha sido estimulada en las etapas tempranas de la niñez, pero creo que la música, la manifestación de expresarse artísticamente a través de la música,
es una necesidad de la psiquis humana que está presente en todos. Después, bueno, lo que uno quiere hacer con esa manifestación o esa necesidad de manifestación, si lo quiere convertir en una canción con fines comerciales o lo que sea, ¿no es cierto? Eso después es decisión de cada una, pero creo que primordialmente la música es una necesidad de manifestar ciertas emociones que cada uno tiene, ¿no es cierto? Creo que lo más importante es que a uno le sirva esa manifestación y que le guste lo que uno manifiesta. No sé si importa tanto si al público le gusta, ¿no es cierto? Después, si uno tiene la suerte de que al público le guste lo que uno hace, bueno, buenísimo, pero creo que principalmente a uno mismo le tiene que gustar y le tiene que servir como expresión. A mí me llama la atención el evidente paralelismo que existe entre, por ejemplo, cuando se habla del amor incondicional, es el amor que recibe un bebé recién nacido. Y cuando se habla de amor que ofrece un lugar seguro para jugar, es como el amor que recibe un niño. Es como pensar la obra como poniendo al creador de alguna forma en el lugar en un lugar parental y, y a la obra como con un motivo de crianza detrás de esto. Eso es algo que me ha dejado ahí pensando. Buenas, hola a todos. Yo no quería seguir sin preguntar porque me quedó la duda. ¿A qué se refiere bien con capacidad activa y capacidad receptiva? Porque tenía como un concepto y después fue como que se me cambió. Así que no sé si lo pueden volver a explicar. Gracias. Está buenísimo. Está buenísimo. Al principio iba llevando los nombres y la temática de lo que iban charlando y después solo me puse en mi capacidad receptiva a escuchar nomás. Pero nada, le respondo a todas las personas que intervinieron que me siento que estamos en una conexión, estamos charlando de lo mismo. Está buenísimo, un montón eso. Y vamos a seguir en ese mismo sentido. Siento que cosas que mencionaron vamos a volver a ellas y van a encontrar respuestas. Y me están ayudando a que yo pueda continuar con esto. Que estaba nervioso hasta ayer mismo. Bueno, si les parece, volvamos un toque en esto, pero les pido asistencia a alguna persona más que tenga ganas de comentarlo conmigo, a ver si prendió y si queda claro de qué van estas 12 capacidades. Nahuel, ahí Sí. en el chat tenés un mensaje de una persona que no puede abrir el micrófono, pero te está escribiendo por el chat. Si querés te leo lo que dice o lo lees vos, como vos quieras. Dice, Juli es, y dice, yo la verdad es que estoy empezando de cero, pero es algo que siempre quise aprender, y es todo un mundo nuevo y es muy interesante descubrirlo. Bueno, y dice, pero hay mucho ruido en mi casa, por eso no abro el micrófono. Bueno, está buenísimo. Mira, como está planteado aquí, estamos empezando y aprendiendo todo el tiempo. Yo y varias personas que están aquí hemos escrito canciones y igual siempre necesitamos volver a empezar. Así que hoy justamente un momento muy cero. Estamos empezando por una etapa muy de nacimiento de ideas, muy de eso, de abrazar las ganas, el entusiasmo y conocer algunas herramientas para darle para adelante. Así que yo confío en que esto te va a servir tanto como a mí, Juli. Invito a quien tenga ganas de que comentemos un toque más sobre los 12 atributos psicológicos: activo, el de la persona creadora, y receptivo, el del interlocutor imaginario, para que no nos vayamos con dudas y nos quede súper claro. ¿Lo ven ahí? ¿Alguien quiere Sí. comentarlo? Bueno, yo
Me gustó mucho eso, lo de el concepto del hogar parental, de crianza, de la imaginación y la falta de prejuicio que tienen los niños para poder crear y pensar y vivir en un mundo tan inocente. Y también creo que se habla mucho sobre principalmente emisor y receptor. El artista tendría como las dos cosas, creo yo. Tendría que recibir y, bueno, percibir la realidad, percibir sus ideas, tener inspiración desde ese lugar de niño y a la vez poder transmitirlo para poder hacer arte, poder hacer música y expresar ese amor hacia la música. Muchas gracias, compañera. Bueno, olvidé el nombre del compañero que quería que conversáramos sobre atributos activos y receptivos. Porque yo voy a hacer hincapié en esto hoy y también el próximo martes, porque es la manera de explicar a dónde va el autor con esto de interlocutor imaginario. Sostiene que hay un personaje intrapsíquico al que el artista entrega la obra de manera inconsciente. La hace para este interlocutor imaginario, pensando en qué va a opinar y en que si le va a gustar el resultado, el proceso, que si está bien escrito, que si rima, que si hay plagio o no hay plagio, que si el desarrollo musical es lo suficientemente de un nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son todas las voces que este interlocutor imaginario hace caer sobre el artista y lo que pretende esta metodología es ordenarlo al interlocutor imaginario en 6 capacidades receptivas para que tenga ciertas características en ciertas etapas de la creación. Entonces, como estamos basándonos en estas dos, está muy bueno cómo estamos discutiendo alrededor de la crianza, de maternar y paternar una obra naciente en etapa 1 y etapa 2. Necesitamos, como personas creadoras, pulir también nuestra capacidad receptiva. Entonces, el concepto activo y receptivo va en este sentido. Cuando creo, estoy siendo activo. Y cuando juzgo, o mejor dicho, cuando escucho, cuando releo, cuando recibo eso que creé, estoy siendo receptivo. Para crear, se ponen en juego las capacidades activas. Hacer, ir hacia adelante, plasmar la idea en una obra. Y eso paralelamente necesita ir yendo y necesita ir siendo acompañado por estos atributos receptivos. Lo voy a explicar una vez más citando un ejemplo súper interesante que da Martínez Bouquet en el libro. Él habla de que dice que el pintor tiene resuelto esto de su faceta activa y su faceta receptiva. Porque dice que con su propio cuerpo acompaña la entrada y la salida a estos roles. Martínez Bouquet dice, lo explica en una dinámica y todo, dice que la persona que pinta en su atelier, frente al lienzo, bueno, esto es un cuadro como muy, muy típico, ¿no? Estamos hablando como de un artista plástico. Bueno,
dice que en su capacidad activa, con su cuerpo se arroja encima del lienzo, da un paso hacia adelante y hace el trazo, ¿sí? Hace un trazo de un color. Y inmediatamente después baja la mano, deja el pincel en una mesa con colores que tiene por ahí y se retira. Y se retira un paso o dos del trazo que hizo y lo ve de lejos. Asumiendo con su propio cuerpo, con el movimiento de su cuerpo, con esos 2 pasos que son un montón, asumiendo el cambio de su atributo activo, creador, de su atributo receptivo. Encarna el interlocutor imaginario cambiando su actitud corporal. Me parece que está bueno porque no todas las artes permiten ese cambio físico y explica bastante bien esta dinámica de entrada y salida, del que crea y del que percibe. Vamos a ir haciendo tantos paralelismos o comparaciones con la crianza de una persona, como también con la docencia. También les propongo que vayamos abordándolo desde ese lado, viéndonos, puede ser como creadores padre-madres, o también como personas que crean y tienen ahí un estudiante a quien guiar, acompañar, escuchar, percibir por dónde van sus búsquedas. Digo, también por si a alguien le sirve más esa idea docente y no se identifica tanto con la de la crianza. Bueno, ¿algo más para aportar? ¿Algo que les parezca que estaría bueno profundizarlo un poco más, reexplicarlo? Díganme antes de que pasemos a la ejercitación. Buenas, ¿puedo decir una cosita muy breve? Se me ocurrieron 2 cosas en relación a esto. Pienso que esto del interlocutor imaginario, si nos quedáramos solo con el imaginario, me parece que la creación en el presente, con la cantidad de mensajes a los que estamos expuestos, tiene un imaginario muy, muy pesado de cómo es ese proceso, y que además de todo esto que hemos charlado, que se nos actualiza, la autoexigencia y etcétera, hay como un deber ser de cómo se crea cualquier cosa que se cree, y que me parece que ese imaginario también se podría pensar como dentro de este esquema, ¿no? Como un poco, no sé si es necesariamente como lo plantea el autor, pero me pregunto si este interlocutor imaginario no es un poco el deber ser, como un deber ser del creador, ¿no? Como suena un poco eclesiástico, de hecho, así, pero como me pregunto si eso no tiene que ver. Y por otro lado, recordar o sumar que por ahí nunca partimos de la nada, o sea que lo que para nosotros es un cero o es una nada, incluso en matemática es una abstracción, y decimos, bueno, ahora esto va a ser cero y esto va a ser nada, pero que ya hay un montón de cosas que traemos, y algunas de las que queremos ahí, como decía el Marco, deshacernos, pero también como nuestra mirada está cargada de lo que estamos buscando o de lo que no estamos buscando. Pensaba en relación a esto, en algún momento surgió en una instancia como esta la idea de pensar la cantidad de alquileres que una ve cuando está buscando un alquiler, ¿no? Entonces, es un ejemplo así muy, muy cotidiano, pero para ponerle también atención a en qué anda nuestra mirada, o cuál es esa nada, o ese cero en el que creemos que estamos. Eso nada más, me parece que está buena la propuesta, nunca lo había pensado así, y nada, me quedaron esas 2 cositas ahí como para apuntar, para preguntar, para dialogar. Bueno, está muy bueno. Está muy lindo cómo nos va llevando hacia adelante la charla y cómo ustedes conducen. Súper bien. Bueno, se ha hablado de
Se ha hablado de inspiración, se ha hablado de lo que tenemos y de lo que creamos, se ha hablado de lo que como artistas vamos a plasmar, ¿no? Ya siento como hay algo que nos lleva, que nos tiende a llevarnos hacia el contenido. Está buenísimo, claramente hay una pulsión artística ahí por crear algo, ¿no? Un qué. Porque bueno, hasta acá venimos hablando de la teoría. Y también se ha hablado de esto último que mencionó la Camila, y antes alguien mencionó, soy injusto porque me acuerdo de la Camila, que tiene que ver con lo que tenemos, con lo que ya tenemos recorrido como personas, ni siquiera hablando de niveles de trayectoria artística, ni nada de eso, ni de contenidos musicales, literarios, no, sino de lo vivido. Y acá es donde empieza mi propuesta más práctica, donde pretendo que discutamos todo lo que haga falta este ejercicio. Necesito que es acá donde me digan, yo no voy a hacer eso, señor. O lo discutamos todo lo que haga falta, porque a mí me parece que el ejercicio se llama Páginas Matutinas. Está extraído de una propuesta súper interesante que se llama El Camino del Artista. Es otro libro que está bien detallado en la bibliografía del programa que ya tienen. Y si no tienen, nada, reclámenlo y hoy mismo se los mando. El Camino del Artista es de Julia Cameron, una artista, creo que estadounidense, creo que guionista de cine. Pero bueno, todas esas dudas mías hablan de lo amplio que es el libro, digamos. Nos sirve a cualquier persona que también ella habla del desbloqueo creativo que bueno, si quieren podríamos discutir al respecto alrededor de eso, pero el ejercicio está buenísimo. ¿Y en qué consiste? Lo voy a explicar yo, aunque en la bibliografía va un pequeño documento ahí de 2 páginas donde no solamente lo explica, sino lo milita. Lo convence, porque es un ejercicio muy copado, pero pesado. ¿Qué implica? Implica que cada día, todos los días, sin excepción de ningún día, escribamos 3 páginas en la mañana. Amanecer y escribir 3 páginas. Levantarnos y escribir 3 páginas. De corrido, 3 páginas. A mano, papel y lápiz, 3 páginas. Papel y lapicera, 3 páginas. Sueltas o de un cuaderno, pero 3. De corrido, espontáneamente, sin detenernos, sin releer, sin tachar, sin sobreescribir. Uy, cuántas prohibiciones. Bueno, sí, todas estas prohibiciones vienen como a prevenirles que su capacidad receptiva puede llegar a querer jugar una mala pasada y a intentar ejercer atributos activos. Y lo que queremos es que nuestra capacidad receptiva sea eso. Sea una capacidad que simplemente permita que suceda cualquier cosa que nuestra capacidad activa quiera escribir ahí esos primeros 15 minutos de cada mañana. Les propongo que, de verdad, se los propongo con fuerza, se los insisto, les miro a los ojos y les pido que confíen en este ejercicio, que está muy interesante programarse, levantarse 15 minutos antes de lo que cada quien tenga que hacer en las mañanas. No es una hora, no es un montón, es solamente 15 minutos antes que otras cosas y escribir de corrido, sin detenerse, sin buscar literatura. Y acá detengámonos un toque. No pretenden ser escritos magistrales. Las páginas de la mañana son, creo que así lo menciona la autora en El Camino del Artista que les estoy pasando, dice, esto es un drenaje, es desaguar la mente, es poner ahí nada. Otra vez amaneció nublado y siempre que lavo el auto llueve. A ese nivel de banalidad. Si es lo que surge, bienvenido sea, ¿sí? No hay relecturas, se sugiere que solamente se escriba.
No tienen que compartirlo acá, para nada, muy tranca con eso. Es solamente liberar una voz interna que jode, que bloquea, que aparece complicando un poco nuestra capacidad activa. Esa es la propuesta principal para esta semana. Arránquenla hoy mismo, si se copan. Y de verdad que hace bien. Aunque lo que surja, perdónense si en 7 días de trabajo solamente hay catarsis, insultos, pulsiones macabras. Nada, quizás no aparezcan los mejores deseos ni literatura bellísima, pero todo esto es súper importante. Todo lo otro también, pero esto más. Y es que todo lo que escriban ahí, por insulso que sea, es algo que va a dejar de interponerse entre ustedes y su creación. ¿Qué significa esto? Todo lo que va a parar a ese papel es una voz que deja de hablar durante el día. Todo lo que vaya a parar ahí, si es malo, no va a ir a parar a la canción. Y de repente hay veces que aparecen algunas perlitas, algunas cosas que ustedes mismos en su capacidad receptiva, por favor, en su capacidad receptiva, van a valorar. Van a decir, ah, esta idea tenía camino. ¿Se entiende entonces? Ese es el primer ejercicio fuertemente recomendado para desaguar, para liberar una escritura automática. No sé si dije esa idea. La onda es eso, escritura automática. Ponerle play a la muñeca y vamos, a mano, no en la compu. 3 páginas, 3 páginas, 3 páginas. Cierro mi micrófono y espero que puedan putearme en todos los idiomas, si quieren. No, pues necesito que me digan si conocen esto, si han practicado alguna vez algo así, si se les ocurre algo. Yo nunca no lo releí, como que siempre que lo practiqué, lo leía después. Eso me va a costar quizás, pero está buenísimo. Sí, coincido con eso. Siempre releo y soy muy perfeccionista con todo lo que escribo. A veces en mis tiempos libres me gusta escribir historias de terror o cuentos. Y bueno, a veces escribo lo primero que se me viene a la mente, que me parece una buena idea, y otras veces escribo para descargar pensamientos negativos o cosas, pero sí, es difícil no releerlo y no ponerse crítico y pensar demasiado en lo que uno escribe. Me va a costar muchísimo. A mí me parece también muy bueno. Alguna vez lo he hecho, tipo que te comparten como, sí, escribí todo lo que sea, lo que te salga. Y no lo he leído después, lo he leído, pero después de un tiempo, como que me olvido, digo, ya está, tiro todo lo que salga y listo. Y no sé cómo será hacerlo todas las mañanas, pero debe estar bueno repetirlo, ¿no? Es liberador. Buen día, ¿me escuchan? Hola. ¿Qué tal? Yo quería agregar algo, volviendo, bueno, a un poco este tema del locutor imaginario y la parte receptiva en el momento cero de la creación, de sin forma, etc. Por ahí se ha hablado mucho, o como yo lo imagino, o como el pintor que diste de ejemplo, Nahuel, se ha hablado mucho de así una persona haciendo este proceso. Pero en mi caso yo, por ejemplo, bueno, yo soy bajista. Muy raro que un bajista se sienta ahí con el bajo a crear una canción. Pero sí
no es muy raro que se haga entre muchas personas, o más bien dicho, una banda, por ejemplo. Yo sí he estado en ese proceso de creación cero con otras personas, y ahí es como que entra un poco en crisis esta parte de ese ente que escucha y que somos nosotros mismos, intrapsíquicos, bueno, como sea. Y que también creo que a pesar de que ese concepto entra en crisis, existe también el amor incondicional, porque están esas personas que son parte de la banda, que realmente me ha pasado que te sentís cómodo haciéndolo y después quieres hacer lo mismo con otras personas o unas nuevas personas de otra banda y no es lo mismo. Entonces como que eso también creo que se aplica, así sea de otra forma, pero también se aplica a más de una persona. Bueno, eso es lo que quería agregar. Está buenísimo todo lo que va apareciendo. ¿Iba a hablar alguien? ¿Brenda? ¿No? Ahí no sé si me escuchan bien. Sí, súper bien. Buenísimo. Bueno, yo estuve intentando hacer el libro de páginas matutinas, el libro este de Julia Cameron, y siempre, no sé por qué, pero como que siempre llegaba a ponerle una semana escribiendo y como que después venía un bajón y siempre terminaba dejando las páginas matutinas y volví a retomar como unas 3 veces y llegando a la semana. Pero como que me cuesta mucho por ahí hacer como ese espacio para mí, para sentarme ahí enfrente del papel, pensar y escribir, como que es difícil por ahí, para mí en lo personal ha sido como sacar ese tiempo y estaría buenísimo, bueno, poder hacerlo con una continuidad, porque en ese tiempo que lo pude hacer pasaron muchas cosas y muchos desbloqueos que la verdad fue un tiempo muy interesante, así que súper recomendado. Creo que desbloquea y sirve mucho, libera. Entonces, bueno, me animo ahí a esperar y poder terminar eso que comencé ahí. Pido la palabra. Bueno, está buenísimo. Quiero responder a todo. Hay algo ahí a lo que yo estoy súper abierto, digamos, y es que posiblemente el ejercicio no funciona, ¿no? ¿Cierto? Hay veces que hay cosas que hay personas a las que no les funciona. Decir, che, yo lo hice y no, a mí no me sirve. Yo creo que eso puede pasar. Y puede pasar aquí y está bien. Pero hay algo ahí que pido permiso a Brenda, digamos, y lo pongo como ejemplo, porque ella lo mencionó, pero que nos pasa a todas las personas. Y es que decir, y a mí el ejercicio no me sirvió porque no hago el tiempo para mí para ponerme a hacer eso. Digo, porque lo digo así porque mencionaste eso. Entonces, bueno, entonces quizá ahí el error no es del ejercicio, sino que, ojo, cualquier ejercicio va a requerir eso, ¿cierto? Ahí se entiende. Un poco este ejercicio también demanda eso, demanda que sí nos dispongamos 15 o 20 minutos para nosotros. ¿Se entiende? Entonces, eso sí es vital. Eso es creo que es indiscutible. Me parece. Quizás también puede discutirse, pero de alguna manera hay que encontrar para que esto suceda y sucede con tiempo. Dándonos tiempo en el que no... Tiempo no productivo, digamos. Tiempo de ocio creativo y tiempo de únicamente escribir algo, tiempo en el que nada más hagamos una sola cosa, porque eso, cuando está escribiendo al mismo sin parar, no hay tiempo para ver el celu, ni para atender el timbre, ni para hablar con otra persona, únicamente estamos haciendo eso. Entonces eso es un regalo maravilloso. Quizá el ejercicio es
insignificante en comparación con este otro gesto generoso para con uno mismo. Ahí el compañero bajista Rodrigo mencionaba algo que me parece súper interesante, que cualquier persona que ha integrado aquí una banda ha pasado por esa cuestión, y el libro del camino, no, el libro de la ruta de la creación pone como ejemplo un equipo de 3 arquitectos, creo, sí, arquitectos, en su etapa creativa en la que se ponen a discutir cómo levantar un edificio, creo. Y lo interesante de esta metodología es que invita a que pongamos de manera bien consciente los roles activos y los roles receptivos. Cuando uno de estos 3 arquitectos conscientemente dice, che, bueno, ahora, hoy, para esta parte del trabajo yo asumo este rol creativo, y los otros sí, conscientemente asumiendo capacidades receptivas, para que exista ese campo de fuerza, creo que así lo menciona el autor. Y pero de manera consciente, un trabajo grupal en el que sepamos cuándo cada integrante está asumiendo qué atributo. ¿Se entiende? Eso me parece que está bien interesante, porque es algo que o sucede o no sucede y punto. Y bueno, no. Hagamos que suceda conversando justamente estas cosas. Bueno, ahora vos estás asumiendo este rol más activo, asumamos a otras personas este otro rol más receptivo. Y ¿se entiende a dónde voy? Bueno, yo propongo que el ejercicio de las páginas matutinas lo desarrollemos esta semana, y nos vamos a volver a ver el martes que viene y vamos a conversar al respecto de cómo seguirlo o no. Y esto tiene mucho o todo que ver con la escritura de la canción. Y uno diría, ¿qué es lo que se escribe en una canción? La letra y nada más. Bueno, no. Yo les propongo, y es lo que denomino ejercicios cancionísticos, a que también hagamos un abordaje musical a eso. No les voy a decir qué pensar y qué escribir, sino que les voy a invitar a que también imprimamos en esas páginas reflexiones desde lo musical. Más consciente, o sea, conscientemente cuando lo escribamos, o inconscientemente después cuando sí releamos, porque la técnica de esto es no releer. Creo que Julia Cameron propone 12 semanas de trabajo, son 3 meses, creo, sí, de escritura automática. Y recién en la semana 8 volver a leer. Bueno, se los cuento para ser honesto, que así es como lo propone la autora, pero esa no es la dinámica de este taller. Entonces necesitamos que no hagan una relectura permanente. Lo importante estos días va a ser escribir. Y quizás hacia el final del proceso, dentro de unos 5 días, 6 días, sí, dense una vuelta por ahí justamente para ejercitar también sus aspectos receptivos y ver qué escribieron y qué les parece, ¿sí? ¿Qué elementos encuentran? Porque eso ya está hablando de sus recorridos personales y de qué cosas están hablando. Si hay asuntos, temáticas que las han mencionado muchas veces, si hay temas recurrentes que puedan hacer una relectura, si bien no es lo que aconseja todavía el método, pero bueno, tenemos que adaptarlo también al más o menos la dinámica que vamos a tener en este grupo durante un mes de canciones. Vuelvo al contenido de las matutinas y a esta pretensión de que sean literarias y musicales. Nosotros vamos a centrarnos en los aspectos musicales de una canción. Entonces, yo he armado una pequeña actividad que se llama cuadro. A ver. Material para módulo 1. ¿Dónde está cuadro? Cuadro. Bien, les voy a compartir pantalla, un archivito muy modesto, muy austero y muy mejorable,
Díganme si no lo ven. Es un pequeño cuadro de Word que pretende ser completado con algunos aspectos escrito literariamente, pero con temáticas musicales. ¿Hacia dónde? A ver, ¿o no es musical? Bueno, evidentemente son dos cuadros. Este tiene como, es más literario y hay otro más musical. La onda es que extraigan, que cosechen del resultado de aquellas páginas matutinas algunas palabras sueltas, algunos conceptos pequeños que estén muy presentes. Tema significa temática, ¿sí? Más o menos de qué han estado hablando. Elijan uno y pónganlo. Algunas palabras clave. Y podría poner algunos ejemplos, mire. Han hablado del insomnio. ¿Se ve lo que yo voy escribiendo? ¿Sí? Ok. En varios días de su página matutina han hablado que han dormido mal. Palabras clave. La noche. Sueño. Desvelo. Café. Abran sus micrófonos y recibo todo tipo de sugerencias. Escrito en qué persona. Y acá es algo muy ya adentrándonos en el aspecto cancionístico. ¿Escriben en primera, en segunda o en tercera persona? ¿Del plural o del singular? Todos conocen de qué estoy hablando. Es lengua de la escuela. Pero que dice un montón de la letra de una canción y del abordaje que hagan al respecto. En un documento que ya les mandé, que es un análisis poético y sociológico y literario del disco Construcción de Chico Buarque, en la canción Construcción, es una canción en la que vamos a volver varias veces. Así que léanse ese documento. Menciona que va escrito en segunda persona, el autor va escribiendo el desempeño de una persona y dice: besó a su mujer como si fuese única. ¿Sí? Segunda persona es que él besó a su mujer como si fuese única. Y en este análisis, en este documento, dice que en otros momentos cambia de persona. ¿Y cómo lo hace? Bueno, solo dejo el interrogante, ahí no voy a desarrollarlo esto. Cambia de persona, y hay veces que escribimos en primera persona. Solo soy, una sombra, un pequeño sueño. ¿Sí? El otro camino, de Raúl Carnota. Y otras veces en personas del plural o del singular. Posiblemente en sus matutinas prime la primera persona, ¿sí? El yo. En singular. No está mal, pero es para que lo tengan en cuenta. Digo, ¿les gusta escribir así? ¿Les gustaría ejercitar otro tipo de escritura? Otro tipo de narrador. Narrador se llama esto. En primera, en segunda, en tercera. El idioma. Bueno, no me parece un tema menor. ¿En qué idioma han escrito lo que han escrito? ¿En qué idioma piensan? Hay gente que curte idiomas y si bien conmigo habla en este único que conozco, en su cabeza hay los pensamientos suceden en otros idiomas. Así que si bien es algo que a mí no me pasa, pero lo pongo también para que se pregunten en qué idioma están pensando. Dedicatoria. De repente hay veces que sí tiene una persona como destinataria de la creación, o una cosa, de repente, o un lugar. La dedicatoria de esta canción es para el siglo XX. Yo estoy escribiendo, todo eso que escribí esta semana en mi página matutina se la escribí al siglo XX.
Bueno, y así. Siento que no da continuar hasta completar el cuadro, pero sí me parecía que tenía que mostrar cómo lo haría y a ver si se entiende. La onda es que yo les voy hablando de actividades, pero porque se las voy a mandar. En un documento de la que voy a compartir hoy se llama actividades y va como título por título, punto por punto, lo que hoy les he dicho que les propongo que hagamos. Punto 1, leer la ruta de la creación, son 20 páginas. Punto 2, hacer las páginas matutinas. Punto 3, leer el ejercicio del pintor. Punto 4, completar este cuadro, ¿sí? Va a estar detallado por si alguien, por si no están tomando apuntes, quédense tranca. Ahora enfoquémonos más en que me digan si se entiende el ejercicio, si creen que lo van a poder hacer y si hay alguna columna aquí que no esté del todo clara. Digan men. La columna de interlocutor imaginario, ¿ahí qué podría ir, por ejemplo? Esa columna debería decir atributos del interlocutor imaginario. No está bien escrito eso. Ahí tendría que decir como, qué características del interlocutor imaginario. Qué características encuentran o escuchan en su interlocutor imaginario. Ah, mira, y acá hay otro cuadro. Bien, mira, no, te respondí mal. Ese cuadro que les mostré lo voy a rehacer, porque tengo que también incorporarle algunos elementos de este otro cuadro que tiene más aspectos musicales. Entonces, que también, mira, la última columna, la están viendo, ¿cierto? La última columna también dice interlocutor imaginario. Lo que pretendo es que observen qué atributos psicológicos de esos 6 atributos receptivos que encarnan nuestro interlocutor están presentes en ustedes al momento de hacer este cuadro, o estuvieron presentes al momento en la semana cuando estuvieron abordando las páginas matutinas. Van a ver el cuadro de los aspectos receptivos del interlocutor imaginario y van a ver si fue un interlocutor imaginario prematuro, si fue hipercrítico, si fue más del amor incondicional, ¿sí? Que ustedes mismos observen características o atributos de su interlocutor imaginario. Bien, este cuadro también me parece interesante que sea completado, que sea llenado como cosecha de sus páginas matutinas. Ay. Bien, están viendo, ¿cierto? Y cuando empieza a surgir un esbozo de un esbozo de canción, digamos, cuando encuentren que hay una temática, cuando hay una temática, quizás ya empieza a aparecer un título. La nochera. Género. Ninguno. Modo. Mayor. Tonalidad. No sé. Elemento. Bien, lo que yo voy a hacer apenas termine esta reunión es unificar estos dos cuadros. Unificarlos en uno solo.
para que quede claro y en un solo archivo algunos elementos que ustedes van a traer de esas páginas matutinas para verlos plasmados en ese cuadro. A partir de ahí vamos a poder empezar a meternos en la etapa 2, que tiene más que ver con el mundo de las formas en gestación, donde empieza a aparecer donde empiezan a aparecer justamente algunos aspectos más formales. Bien, ¿cuáles creen? Esto es una pregunta que pretende ser discutida ahora. ¿Cuáles creen que pueden ser algunas maneras de abordar un juego libre sin búsqueda de resultado? Digamos, una dinámica de etapa 1 y 2 de la etapa de la creación, pero de la música. ¿Cómo abordar desde el juego libre aspectos musicales? ¿Se les ocurre? ¿Tiene ideas, experiencias, algo para compartir? Ahí no sé si se escucha. Yo no escucho nada, pero por ejemplo, creo que hay como muchas maneras de abordar el juego libre y la música, como muy personal, me parece, pero por ejemplo, a veces yo, no sé, agarro la guitarra y empiezo con algunos acordes, algunas ideas, como a jugar, y ahí van como surgiendo pequeñas melodías, pequeños juegos. Creo que esa es una manera, y a veces con melismas que se me vienen a la cabeza, empiezo también a tejer, digamos, esas melodías y después a tratar de sacar algunos acordes que acompañen a esos melismas. No sé, hay gente, por ejemplo, que he visto que empieza a cantar y en otro idioma, puede ser un inglés inventado, y bueno, y ahí empiezan a surgir melodías sin pretender, digamos, sin pretender que sea de tal o cual manera, simplemente como jugando y viendo qué pasa. Es como, yo desde ese lado como que lo siento, digamos, como que va, por lo menos en lo personal. No sé por ahí si a otras personas les pasa así, o cómo es tu manera, digamos, que estaría bueno también saber, Nahuel, cómo es tu encuentro, digamos, con estos aspectos musicales. Puedo compartir en mi experiencia personal, en el momento de tomar esa seriedad también que propone el juego, ¿no? Dentro de sí mismo, ya sea con compañía de colegas, en proyectos,
siempre he buscado ese juego en un espacio que no represente justamente el trabajo de lo que es, o sea, el trabajo en donde representa, que se vea representada la disciplina, ¿no? Un espacio de ensayo, un estudio. Siempre mi búsqueda de ese juego fue en cualquier espacio otro, en donde justamente no esté condicionado por esa presencia, ¿no? de la presión, la exigencia que conlleva el trabajo luego, posterior, de abordar una obra artística o una producción o una expresión artística. Entonces, mi búsqueda pasa por tener muy presente eso, es tratar de darle al juego un espacio adecuado para el juego, ¿no? O sea, entendiendo que el juego tiene eso que es una finalidad, pero que no tiene fin, o sea, es el juego por el juego. Entonces trato de darle el espacio, o sea, adecuado a esa búsqueda y que no invadan desde el contexto los factores externos por ahí, esa presión que por ahí puede destruir el juego, ¿no? Hola, en mi caso, a mí me sirve mucho escribir la melodía que tengo en mi cabeza, en partitura directamente. Solía despertarme, hace mucho que no compongo, por eso quería hacer el taller para también desbloquearme un poco, pero yo solía despertarme en la mañana y escribir una melodía que tenía en la cabeza. En base a esa melodía que escribía, después la proyectaba en los instrumentos. Iba creando lo que era al final la obra o la canción. Y luego determinaba la tonalidad y en base a eso determinaba los sentimientos, cómo me sentía y cómo me encontraba con la canción. La primera que compuse era como describir mediante a distintas melodías y cada instrumento a mis amigos y lo que me recordaba a cada uno. Cada parte de, por ejemplo, el piano, la guitarra, era como lo que yo sentía que me proyectaban mis amigos. Y esa era mi forma de componer o de empezar a jugar con la música. Primero empezando en un papel, en pentagrama, la melodía que tenía en la cabeza y luego dejar fluir todo e ir trabajando. Me tomaba semanas, a veces un poco menos si le dedicaba todo un día, pero esa era mi forma de jugar con la música. Bueno, estuvo buenísimo que alguien preguntó cómo hacía yo, porque no me había dado cuenta que la dinámica que les propongo ahora tiene mucho de personal. Y está bien que lo diga, digamos. A diferencia de lo que hemos venido trabajando hasta acá, digamos, son cosas que las he usado hasta ahí nomás. Lo que viene ahora tiene que ver con cómo involucrarse con aspectos de la creatividad musical en estas instancias iniciales. Insisto en eso, seguimos trabajando en el mundo de los informa. Y en particular, esto va a tener un abordaje muy latinoamericano, digamos, muy de la canción de esta parte del mundo, como la entendemos. No necesariamente porque tenga que tener relación a los lenguajes folclóricos, que a veces nos sirven un montón para explicar, porque existen esas estructuras, porque existen esas especies musicales, en las que particularmente yo sí me he servido de ese cántaro, digamos, porque estructura. Y lo que aquí propongo es un juego libre alrededor de algunos elementos que hayan resultado de sus propias páginas matutinas. Leerlas al momento de hacer una relectura
creo que en la actividad dice en el día 5, día 6, o sea, antes de venir aquí, identificar qué aspectos musicales están leyendo en sus páginas matutinas. ¿Qué músicas son mencionadas en su escritura diaria? ¿Hay alguna canción que escucharon, que estuvieron cantando toda la semana? Y digo una canción, obviamente refiriéndome a un tema que no sea de ustedes. Me refiero a algo que oyeron por ahí. Pero es de donde partimos, de lo que conocemos y de lo que existe. Entonces, lo que propongo para estos primeros días es faltarle el respeto al concepto de plagio y pararnos desde un lugar casi sarcástico, humorístico, digamos, frente al plagio. Cantar y apropiarnos de melodías, porque necesito acotar ahí para que no perdamos los días en los vericuetos de la armonía y los arreglos. Melodía. Cantar, aprender, cantar y modificar una melodía que haya estado muy presente en sus matutinas. Digo, si sus matutinas están cargadas de reproches de lo que tienen que rendir, lo que tienen que estudiar, y bueno, es esa la melodía que está dando vueltas en su cabeza esta semana. Aprender a cantarla principalmente. Insisto a que sea con la voz y bueno, y que se apoyen en sus instrumentos de referencia, por supuesto, pero a cantar, tocar y aprender de memoria alguna melodía recurrente de esta semana. Una vez que tengan eso, también aprender, cantar, modificar y una melodía que sea de la misma especie. ¿Y a qué me refiero? Acá es donde entro en el mundo de las especies musicales, también conocidas como géneros, o compositores. Digo, lo digo y estoy pensando en chacareras. Bueno, si estamos en esa, si es una semana en la que andamos con chacareras en la melodía, en la cabeza, aprendamos y toquemos y cantemos y modifiquemos melodías no de una, sino de 3 chacareras. Libremente, sin conflicto, digamos, sin miedo a aprenderla mal, sin miedo a modificarla, sin miedo a copiar. Aprendamos 3. Si no estamos con una especie musical así definida, pensemos en compositores. Bueno, si estamos silbando La flor de la canela de Chabuca Granda, bueno, esta semana entonces metámonos y escuchemos otras 2 o 3 melodías más de Chabuca Granda. Digo, para salirme de la idea de géneros, de especies musicales, de tonadas, de blues, de chacareras. Háganse esa pregunta, ¿en qué melodía está resonando esta semana? Si no se lo pueden responder así inmediatamente, es decir, Volver a los 17 de Violeta Parra, respóndanselo en el trabajo de las matutinas. Ahí va a aflorar. Y en la relectura, lo digo de nuevo por si a alguien se le pasó, en la relectura de las matutinas, identifiquen qué aspectos de alguna canción, qué aspectos melódicos, qué mención hay a alguna melo que ande dando vueltas por sus orejas en esta semana. Y se van a esa melo y la aprenden y la tocan y la cantan. Se parece un tema eso. Y después inmediatamente, una vez que la tengan, se meten con otra melodía hermana. Otra de Violeta Parra. ¿Qué significa se meten? La escuchan 10 veces y la aprenden. Y la tocan y la cantan. Hacer eje. Eso era, ese tema era. Insisto, sin conflictos de plagios y de copias,
estamos en esta etapa en la que nuestro interlocutor imaginario o nuestras etapas receptivas dejan pasar estas influencias. No sé, lo dejo como una pregunta. Necesito que me digan si se entiende y qué opinión les merece esta propuesta de dinámica de trabajo melódico. Yo lo entendí y me parece buenísimo. Tengo un poco de ansiedad, como que me dan ganas de hacerlo, de empezar, porque me da la impresión que hay un montón de cositas que cuando estemos ahí haciéndolo nos lo va a terminar de cantar. Lo que no me quedó claro es a cuántos días de hacer la escritura hacemos esta relectura. Eso nomás. Bien, están viendo lo mismo que yo. Este es el archivo de actividades. Les llega hoy mismo al Drive. Y continuando con esa burocracia digital, no se olviden de firmar la asistencia. En el chat se llama Sergio, la persona que ha compartido un enlace para que firmen la asistencia. No vaya a ser que hayan venido y se olviden de firmar y pierdan la asistencia. Y firman la asistencia y se meten al Drive para ver este documento que se llama actividades. Nada, arranca con un encabezado del título del taller, una descripción, puro formalismo. Programa de lo que hemos visto hoy, 6-7 puntos de lo que hemos discutido y explicado hoy. Y los ejercicios, que me tomo un minuto y se los comparto ahora por si se entiende. Por si no se entiende. El punto 1 es empezar a escribir. Creo que ya se entendió perfectamente el ejercicio de las 3 páginas automáticas. Después, el punto número 2 es leer el concepto de interlocutor imaginario, que está detallado qué página es. Punto 3, leer el capítulo de las etapas de la creación. También va detallado, va en el Drive. Y acá está el punto 4. Cuando lleven 5 o 6 días de trabajo, esto es así, digamos, más o menos. Cuando vean que tiene que ser, cuando ya hayan escrito unas buenas páginas y antes de que sea martes, antes de que ya lleguen acá. O sea, cuando lleven 5 o 6 días de trabajo. Releer y seleccionar las temáticas más recurrentes. Me refiero tanto a cuestiones literarias como musicales. Y completar el cuadro. El cuadro va a estar en el Drive y va a estar más completo y más prolijo que el que abrí recién. No me gusta tanto como está. Lo voy a modificar y ahora mismo cuando termine el taller lo subo más completo. La idea es que trasladen al cuadro elementos que lean que en su matutina les han brillado. Les aparecen, digamos. Tienen que leerla, las matutinas, asumiendo un rol receptivo, asumiendo esas capacidades receptivas que van en el cuadrito que mostré recién, que están en las páginas, que están en el capítulo de la ruta de la creación,
asumiendo esas capacidades receptivas, releen las páginas matutinas y trasladan elementos que tengan que ver con lo emocional, que tengan que ver con cómo se sienten cuando lo escribieron, que tengan que ver con qué música estuvo sonando en su cabeza esos días, si es lenta, si es ágil, si en tonos mayores o si en tonos menores, si es que hay alguna temática que resuena, si es que está en qué tiempo, en qué narrador está escrito, si en primera, segunda o tercera. Y eso. Y este último, que es mi favorito, dice: la entrega total o parcial de las actividades es voluntaria. ¿Sí? Lo que tengan ganas de compartir, lo comparten. Pero se sugiere la puesta en común de las conclusiones personales del proceso, o sea, esto que está pasando hoy, y del resultado la semana que viene. Eso se sugiere y me parece que sí está bueno, que contribuye tanto al resto de las personas como a una misma, contar cómo le fue. Bueno, eso es todo. ¿Se entiende? ¿Qué me cuentan de las actividades? ¿Dónde se entregaban las actividades? ¿O es una puesta en común? O sea, tenemos que hacer el trabajo y después discutirlo en clase. Sí, yo creo que no existe así como un aula virtual donde haya que enviar y mandar. No, están en nuestros correos. Eso, por la misma vía de comunicación por la que les llegue el material. Insisto, es voluntario. Si les parece que tienen ganas, que hay algo que sí quieran compartir, estaría buenísimo, pero no es obligatorio. Nahuel, acá la Tere, si querés podemos armar dentro del Drive una carpeta de devoluciones, y en ese caso habría que ver cómo las vamos subiendo, si ellos nos las envían por mail, porque están como espectadores ellos en el Drive, no como editores. Entonces ahí resolvemos nosotros y vamos subiendo esas devoluciones si querés que sean compartidas. Buenísimo. ¿Alguien más? Sí o sí hay que compartir alguna parte del trabajo, o sea, es a elección lo que compartamos, o hay que compartirlo todo, ¿no? No es obligatorio. No hay nada obligatorio. Sí, se sugiere con fuerza y con insistencia que intenten las ejercitaciones. Eso sí. Aunque hagamos la práctica y que eso sería, digamos, lo único obligatorio, si se quiere. Después está sugerido que lo pongamos en común aquí, que alguien haga una síntesis de su experiencia y que tenga ganas de contarlo, así como yo ahora estoy contando esto. Y de ahí entregarlo y enviarlo, digamos, y ponerlo en la carpeta de Drive, eso es a voluntad, no es obligatorio. Bueno, ya casi para terminar, les leo y les comento esto que me pareció muy interesante, de un documento que ya les compartí, de ese análisis sobre el disco de Chico Buarque, Construcción. Cuando leí esto me dije, de una. Por eso es que les propongo el aspecto melódico de la composición, porque lo veo desde la vocalidad como un instrumento,
compositivo. Y esa dicotomía entre música y letra, esa dicotomía entre melodía y letra, acá uno de los que, a ver, ¿qué autor es? Carmo se llama el autor que opina esto sobre la composición popular, habla de la canción popular y dice: un cantor popular es por excelencia un enunciador sincrético que flexibiliza la oposición entre música y verbo. Asimismo plantea que, a diferencia de lo que ocurre en general en la tradición musical, donde las palabras suelen esconderse detrás de las melodías, y otras veces son las melodías que se esconden atrás de la palabra, en la canción popular ocurre que el canto consigue driblar ese juego de figura-fondo, trayendo al centro de la escena el cantar de la palabra y el decir de la melodía. Usa el verbo driblar, que viene como de gambetear o de sortear, de esquivar, ¿sí? Entonces dice, en la canción popular ocurre que el canto consigue driblar ese juego de figura-fondo, trayendo al centro de la escena el cantar de la palabra y el decir de la línea melódica. El cantor popular lograría, en este sentido, una especie de síntesis entre melodía y palabra, al descifrar el secreto del vínculo que esos universos opuestos guardan entre sí. Es ahí a donde estamos apuntando, y esto lo digo también como sembrando hacia dónde estamos yendo. En el encuentro que viene vamos a profundizar un poco en la etapa de la creación en general, pero focalizándonos en la 2, no, en la 3 y en la 4, donde empiezan a surgir las formas. Vamos a empezar a meternos en conceptos más cancionísticos, musicales, técnicos, de tema, motivo, verso. Y esa relación de el cantar de la palabra y el decir de la melodía. Lo que una profe llama el casamiento entre la letra y la música. Y ahí es donde nos vamos a meter la semana que viene, pero es lo que tiene más que ver con la forma, justamente, es el mundo de la forma en gestación. Hoy, si se quiere, hemos hecho un poco más de foco en ustedes, en nosotros como creadores, en atributos que nos pueden perjudicar y que nos pueden favorecer al momento de crear, y les invito a que en la semana laburemos el contenido propio. Laburemos hurgar y sacar rápidamente. Eso tiene la página matutina, que no es hurgar en un pensamiento retorcido y reflexivo hacia adentro, sino que es inmediatamente ver y sacar hacia afuera. ¿De qué va nuestra creación? ¿De qué contenido? ¿De qué estamos queriendo hablar? Y otro aspecto muy positivo que tiene la página matutina es que no es moralizante, ¿sí? Aquí no se va a hablar de qué tiene que hablar la canción, de qué, nada, ni mandatos, ni obligaciones, ni cuestiones de las que necesariamente tiene que decir la canción. No. Aquí lo que se intenta es que ustedes digan desde su escritura, desde su composición más auténtica, yendo a esa impresión que cada mañana surja de estas personas creadoras. Eso en general. Bueno, va a ir al Drive entonces la bibliografía para que lean y las actividades para que completen. Va a ir el cuadro que hoy intenté mostrar, va a ir mucho más ordenado y más claro. Insisto, es personal. No es que hay que dar más explicaciones o un punto no se entiende. No, es lo que ustedes entiendan. Van a leer y van a completar ahí lo que brille, lo que aparezca en sus páginas matutinas. Y ahora sí, que hemos visto todo esto, concepto de actitudes activas, actitudes receptivas, la creación vista en 6 etapas, los ejercicios del juego libre de la escritura y el juego libre de la música. Ahora que hemos visto todo eso, preguntas generales, aportes generales, conclusiones generales de ustedes para este taller, y nos vamos arrimando al final.
Bueno, hablo yo. Me parece que está re bien planteado el taller, que las actividades están buenísimas y ya no veo la hora de ponerla en práctica, más ahora que me encuentro medio en una situación de aislamiento, así que me viene al pelo el tallercito para meterle. Bueno, me parece que está buenísimo y que es un aporte. Yo me considero más instrumentista e intérprete que compositor, medio arreglador se podría decir, pero hasta ahí nomás. Y creo que es una herramienta que me va a sumar y contribuir un montón a mi carrera. Así que bueno, estoy muy entusiasmado y feliz de haber podido entrar. Y, y bueno, felicitaciones a vos, Nahuel, porque que realmente sos muy claro y está muy bien planteado, por lo menos esta primera parte. Bueno, me sumo al agradecimiento del compa y me despido porque también me tengo que ir, así que nos vemos el martes que viene. Bueno, yo también, me pareció todo muy claro y nada, siento que todo en el taller de hoy por lo menos sumó, así que me voy re contenta. Yo agradezco mucho el poder participar de este taller, de poder, estar acá para que me abra mucho más la perspectiva de las cosas que estoy aprendiendo. La verdad que se agradece mucho. No se olviden de la asistencia, ¿sí? Por favor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Adiós, nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós, gracias. Cuídate, Marquito. Nos vemos. Bueno. Qué nervios, Nahuelín. Uy, ¿qué pasó? Y yo estaba re desentendida y estaba justo hablando con la Vale de otra cosa y cuando veo que tenías tu llamada, digo, ¿qué pasó? Sí, mira, nosotros estamos conectados a las 10:30 de la mañana y digo, ¿qué pasa? Que no entra nadie. Estamos Claro, asustados. Yo llegué a pensar que era toda una joda, Teresita. Yo pensé que era Era toda una una broma tuya. Qué perversa la broma. Ahí le pregunté, ahí estoy hablando con el Lean, y me dice que si vos habías entrado con un usuario que no era el tuyo al Zoom. Porque dice que no le aparecías vos y que ellos, esto es importante saberlo, ellos dan ingreso solamente una vez que vos estés adentro, si no, no dan ingreso a los estudiantes. Entonces, se me ocurría lo siguiente, porque dice que no les aparecía tu nombre, o sea, que ellos te buscaban y no aparecía en ningún momento tu nombre. Entonces, y bueno, ya se me ocurre que puede ser, sí. sabes que puede, primero, fijarte si existe la posibilidad de que hayas ingresado con otro usuario y que me lo pases, como para que yo se los pase a ellos y sepan que vos vas a entrar, para que la tengo a la luz acá inquieta, que vas a entrar con otro usuario. Y si vos podés estar 20 minutos antes, de manera que vos seas el primero en ingresar y que los chicos ya le den ingreso, igual los chicos, si vos no entrás, 10 minutos, pasados 10 minutos del horario de comienzo le van a dar ingreso, porque hay mucha gente que no se conectó porque ha estado tratando de entrar y no podía. No, pero Teresita no aparecía nadie, ¿eh?
Estamos ahí, no, nada de pedir ingresar. No apareció Mira, nada, ahí te estoy hablando, Sergio, ya ahí después el Eric te va a decir, dice que era en la sala de espera, tenía 29 personas. Ah, que pero no le nunca me dijo eso, si no le hubiera dicho yo que claro. no quería ingresar. Él nunca me lo dijo, yo le hubiera dicho, mira, hacer ingresar. Yo empecé a llamar a todo el mundo porque me empecé a desesperar y ahí me comentaron los chicos que no le habían dado ingreso porque no estaba el Nahuel. Y digo, mira, Nahuel me está escribiendo hace rato que está tratando de entrar y no puede. Y ahí me dijeron, mira, debe estar con otro usuario, y después ahora ya hablé bien con el Lean y me explicó que era eso. Entonces... Bueno, la sala de espera no la veía yo. Así que si él me hubiera dicho, mira, ahí, le hubiera dicho, mira, solo ingresar. Y de última, después veíamos qué pasaba con Nahuel porque no podía ingresar, pero él nunca me aclaró que había 29 salas de espera. Pero bueno, ya está, ya fue. Claro. Bueno, mira, se me ocurre... ¿A cómo le mando mal el enlace de la... ¿Sabes qué pasa? Que anoche estaba en una clínica tuya de descompuesto, pensé que tenía COVID, así que me hizo un hisopado, no tengo nada. Pero, y estaba preocupado con la medicación, no dormí nada anoche. Entonces, menos mal. Mira cómo no me avisaste, Sergio, me hubieses avisado. Pues. No, ya está, mandé cualquiera, digo, mire, después, si no me avisás vos, no me di ni cuenta, ¿eh? Bueno, hoy estuvo así. La próxima va a estar genial, así que... Sí, creo que la clase estuvo fantástica. Hermosa la clase. Te digo que yo, que soy artista visual, me voy a poner a escribir las matutinas porque me viene re bien también para la producción, te digo, ¿no? Mira, yo soy músico orejero y compongo mis canciones, así que estuve escuchando atentamente. Bueno, buenísimo, Sergio. Te va a gustar la clase que viene también. Bueno. Che, bueno, mira, si el problema ha sido que entré con otro usuario, hay algo que pudo haber pasado. O sea, yo entré desde el correo electrónico de Google con el que nos hemos venido comunicando, entonces, o sea, sí, es el mismo usuario, pero es verdad que Zoom lo tengo configurado con un perfil de Facebook que se llama Flor de Montaña. Entonces ellos habían buscado una web y aparecía Flor. Bueno, ahí eso ha sido, digamos, eso ha sido un problema mío. Yo voy a tratar de cambiarlo, pero también digámosle... No, lo pongo ya que podés entrar con Flor, que capaz que tu usuario sea o Nahuel Jofré o Flor de Montaña. Entonces ya los chicos sabiendo eso, ellos se lo anotan y te van a dar ingreso bien. El tema es como que Zoom... Tendría que haberme avisado a mí, Eric, que había 29 en la sala de espera, así, decía, mira, ingresar así, vemos qué pasa con Nahuel. Pero él nunca me avisó. Digamos, es como que hay un pequeño problema, que es que a veces Zoom elige entrar con mi correo de Google, que es Nahuel, y otra vez elige robarme información de Facebook, que me llamo Flor. Entonces, digamos, eso es un problema. Pero también es un problema que hayan personas y no las hagan entrar antes que a mí. Sí, eso claro, de ahí eso ya igual ya lo hemos hablado. Lo que pasa es que eso es como una forma organizativa que tienen las salas de Zoom de la Facu, que no pueden dar ingreso a los estudiantes, no pueden estar los estudiantes solos adentro de la sala. Igual ahora, como va a estar seguro el Sergio, o si no está el Sergio voy a estar yo, pero siempre alguien de extensión va a ver, vamos a pedirles que los dejen entrar. Si nosotros estamos ahí, no va a pasar nada. Lo que pasa es que... me preguntó si yo estaba como cooperador. Sí, claro. Sí, yo estaba asistiendo, entonces él nunca me avisó que había un 29. Claro, y yo encima estaba con la Vale resolviendo que hay que hacer unas notas, bueno, todo el tema de la facturación, que es un rollo terrible, y claro, cuando cuelgo veo todas las llamadas del Nahuel, dije, no, acá pasó algo, ¿qué pasó? Bueno, Nahuel, otra cosa, con respecto a las devoluciones, si te parece, nosotros nos manejamos de esta forma, que te hagan la devolución a vos a tu mail, porque si nosotros los ponemos a los alumnos como editores del Drive, a veces por equivocación terminan eliminando material o cosas que vos subís, entonces no está bueno que ellos sean editores, ¿sí? Lo que está bueno es que ellos puedan tener acceso a eso. Entonces, si querés, ponemos tu mail para que te hagan las devoluciones, y vos de esas devoluciones me decís si querés que armemos una carpeta para que todos la miren de devoluciones, porque a veces los estudiantes no quieren compartir sus cosas, son muy privadas, muy personales, entonces capaz que alguno te dice, mira, te hago la devolución, pero no me pinta compartirlo, entonces vos me decís, mira, esto hay que subirlo, esto no, o lo subís directamente vos al Drive a esa carpeta compartida. Porque también, digo, por un lado es interesante que todos tengan acceso a esas devoluciones, pero también es cierto que muchas veces hay gente que no quiere compartirlo. Me parece bien, manejémonos así como se han manejado ustedes. Bueno, dale, entonces yo les voy a mandar tu mail, el de... ¿Cuál querés que les mande para que te hagan las devoluciones? Nahuel Jofré, BCP. El BCP. No, pues me acuerdo que había otro que no era.
Entonces les voy a mandar un mail pidiéndoles disculpas por lo de hoy. Hoy han habido personas que me han mandado mail al mail de extensión avisando que habían tratado de conectarse y no podían y que han desistido. Siendo tal hora, no pude. Entonces ahora me voy a comunicar con todos, les voy a pedir disculpas por el inconveniente de hoy y les mando tu mail y les recuerdo que las devoluciones hay que hacerlas a tu mail. Bueno, y a todo eso que vas a tener que hacer, ¿podés sumarle el nuevo el link con más información? El link es el link del Drive. Es el mismo link. Les recuerdo el link del Drive y les digo que lo miren porque va a estar subiéndose información en forma permanente después de cada encuentro. Claro, porque lo que hoy vimos está todo ahí, digamos. La onda es que se refleje en la bibliografía y en las actividades lo que hemos charlado. O sea, no se perdieron el contenido, se perdieron nada más que la charla, la explicación, la discusión, pero no la bibliografía. Bueno, mira, yo ahora, porque esta ya se le pasó la hora de la paciencia. Mira a Nahuel ahí. Hola, Nahuel, decile hola, saluda a Nahuel. Hola, ¿cómo estás? Yo armo el mail y te lo reenvío también a vos. Todo lo que les envío a los alumnos te lo envío a vos para que vos sepas qué es lo que les estoy mandando. Dale, Mete, muchas gracias. Gracias, Sergio, gracias, Nahuel. Gracias, Carlos, que no sé, que nos está viendo y escuchando. Y gracias a Eric o a Leandro, no sé quién está ahí de las TAC hoy. Bueno. Muchas gracias, un beso grande. Besito, chau. Chau, nos vemos.